Buenas, mi nombre es Lesaidi Velilla, pertenezco al grupo 25 de la asignatura Literatura Española y les vengo a hablar acerca de la danza de la muerte. La danza de la muerte, o en francés danse macabre, es un género artístico de la alegoría de la Baja Edad Media. Esta se da entre el siglo XIV y el siglo XVI. La danza de la muerte hizo parte del folclore europeo y aquí se personifica la muerte. Lleva este nombre gracias a las hambrunas, pandemias, la Guerra de los 100 años y la peste negra por la que estaba atravesando Europa en este momento. La danza de la muerte se debe a un número de influencias. Una de estas influencias es la iconografía de los tres vivos y los tres muertos. Solo que en esta iconografía los únicos afectados son los personajes de la clase alta, mientras que en la danza de la muerte los afectados son todos los personajes de todos los distintos estatus sociales. La danza de la muerte se pone mucho en relación con la jerarquía, ya que van de la mano o van hacia el mismo camino. Estas no van a estar sometidas a Dios, sino a la muerte, ya que todas estas cosas se le atribuyen al pecado original, porque desde allí se presupone que se contaminó la humanidad. También se habla de un universo imperfecto, y como se lo había mencionado anteriormente, la peste negra fue el impacto social más grande que tuvo el territorio europeo. Esto ocurrió a finales de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna. La danza de la muerte es una representación donde los vivos son arrastrados a un baile por una serie de muertos y estos son los que están encargados de llevarlos hacia su mundo. Las características generales de la danza de la muerte es que en él utiliza un espacio y van desde una residencia muy cómoda hacia el sepulcro solitario. También tenemos como característica que la misoginia está presente en el fondo del poema, porque tenemos que tener presente que la danza de la muerte es un poema. El crimen por el que la muerte castiga a todos los hombres se le origina al pecado original que cometieron Adán y Eva. El pecado es visto como expresión despreciable de hedonismo, como de preocupación religiosa. Desde el pecado original se ha visto que el pecado ha sido lo peor que puede cometer el ser humano. Bueno, en este siglo era así, y incluso hasta mucho peor, porque las personas que no seguían las leyes de la Biblia, que era el libro, el máximo libro, o no seguían las leyes de Dios, estaban viviendo en pecado. Y esto era lo que conllevaba a que la muerte se los viniera a buscar y se los llevara. Porque estuve leyendo y me apareció de que de la única manera que ellos podían salvarse de la muerte era que se arrepintieran de corazón, que hicieran buenos actos, que asistieran a la iglesia, que ayudaran al sacerdote y esta clase de cosas. Pero esto aún no está como del todo certificado. Bueno, las presentaciones de los muertos dentro de la danza de la muerte se divide en dos. La primera parte corresponde al siglo XV. Aquí los artistas se destacaron por mostrar los aspectos más desagradables de los muertos. La iconografía no presentaban a los muertos con huesos limpios, sino con las vísceras a punto de caer debido al movimiento del baile. Incluso en uno también se puede apreciar las incisiones en donde se asoman gusanos y otra clase de cosas. Pero a partir del siglo XVI se reinventó esta idea y se logró concebir de que las iconografías mostraban a los muertos con los huesos mucho más limpios, con como esqueletos ya menos desagradables para la audiencia. Bueno, mientras que las representaciones de los vivos estaban caracterizadas por la forma en cómo estos vestían. Por la forma en que estos vestían podían brindar la información a qué estatus social pertenecían. El recorrido que estos hacían eran por todos los estratos sociales, haciendo referencia a que la muerte alcanza a todos los estratos sociales, a todas las culturas y a todas las religiones.
Bueno, en algún momento se llegó a pensar que la danza de la muerte podía ser alguna crítica social, pero cuando se estudió más a profundo se dio cuenta que la muerte cae con igual dureza entre todos los personajes, no distingue raza, no distingue cultura, no distingue religión, no distingue posición social, no distingue nada. Entonces se decidió dejar de lado un poco esa idea y porque no parecía ser tan crítica, estaba más presente como la simple globalización de la muerte. Bueno, lo macabro dentro de la danza de la muerte quizás es el fracaso del hombre que lo expresan con la descomposición. Con la descomposición de los cadáveres se da a entender o se entiende que éste está expresando el miedo que poseía, ya que a todas las personas le da miedo cuando le llega el momento de la muerte. Entonces ellos se daban cuenta de que no habían logrado todas sus expectativas, no habían podido cumplir todas sus ideas, todos los propósitos, las metas que tenían. Entonces tenían miedo de morir. Pero también se tenía que reconocer que la muerte habita dentro del interior de todos los individuos. Y por eso ellos tenían esa relación apego. Hubo un tiempo, hubo un momento de este siglo donde se dio a conocer que la muerte vivía dentro de cada individuo. Entonces fue así donde o se demostró que el ser humano siempre tiene un apego a la vida para cumplir todas esas expectativas como les mencioné anteriormente. De alguna manera el hombre redescubre su singularidad como sujeto mediante la reflexión. Aquí el ser humano se da cuenta de lo insignificante y pequeño que es ante otras fuerzas que están a su alrededor. También otra de las cosas que dio que la danza de la muerte se diera es que a un hombre moribundo no lo juzgaban igual que un hombre de la alta sociedad. ¿Por qué? Porque al moribundo siempre querían tentarlo para que éste soltara ese aspecto negativo que había en su interior y no debió haber sido así. O si lo juzgaban a él de esa manera, tendrían que juzgarlo a todos de esa manera. Por eso es que la danza de la muerte en todo momento representa la igualdad ante la sociedad. Esa es una de las características principales de la danza de la muerte, representar la igualdad. Bueno, la estructura de la danza de la muerte, los dinamismos de la figura de los muertos. Ellos siempre están en distintas posiciones, haciendo distintos movimientos, mientras que los vivos siempre aparecen muy rígidos. Aparece casi propia de un rigor mortis. Están casi completamente estáticos. En el momento de estructurar las danzas, los vivos siempre aparecen en las mismas posiciones, estos no cambian de posición. Y la muerte se lleva a los vivos en orden, va en orden jerárquico, desde el emperador hasta la persona más insignificante de ese momento. El número de danzantes en una presentación es variado, pero siempre se tenía en cuenta que tenían que ser emparejadas. Un laico con un eclesiástico. La danza de la muerte por lo general no incluye tanta presencia de mujeres. En la imagen que están viendo podemos ver que hay 3 vivos. De los 3 vivos hay 2 hombres y una mujer, porque la mujer en ese momento era elemento o era símbolo sexual. Pero a partir de 1485 se encontraron algunas presentaciones donde eran exclusivamente femeninas. No había ningún símbolo del hombre. Aquí, en estas representaciones, la muerte hacía hincapié en que la belleza es algo pasajero. Ni la mujer más bella, ni la mujer más fea, decirlo así, se salvaba de la muerte. Bueno, los aspectos a tener en cuenta es que en el género femenino siempre aparecen representando las diferentes etapas de una mujer, desde que es doncella hasta que se casa, está encinta, es novia, e incluso hasta las viejas solteronas son representadas en esta danza. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que los instrumentos
tañidos que los instrumentos son tañidos por los propios muertos. Los instrumentos que predominan en la danza de la muerte son la percusión y los de viento, como los timbales, las trompetas, porque estos hacen un gran estruendo, o sea, su sonido es muy fuerte y siempre se trata de ser lo más terrorífico posible. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que la muerte era considerada como una cazadora, ya que ésta entraba en persecución con los vivos, era muy antihumanista, utilizaba un discurso teátrico, estaba a favor de la suspensión del libre albedrío, quería que la sociedad aceptara el sistema estamental de las leyes en ese momento y la subyugación total al discurso teológico. Bueno, estas iconografías es como siempre recordando al espectador que el pecado hace parte de la naturaleza humana y que se debe suponer de que siempre tenemos que esperar ese momento de morir independientemente que no hayan cumplido sus ideas, expectativas, sueños o metas. Siempre nos va a llegar ese momento y no sabemos en qué momento va a llegar. Bueno, en el aspecto de la literatura, La danza general de la muerte es un poema castellano del siglo XV. Es una obra anónima que se conserva actualmente en la biblioteca del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Posee 600 versos en copla de arte mayor. En esta obra se desgranan los lamentos de los nobles, de los religiosos y los populachos, y es una obra crítica y satárica. En esta obra, como ya lo acabo de mencionar, se destacan los lamentos que emitían todos los vivos que iban hacia la muerte, que iban con la muerte hacia su mundo. Otra de los aspectos literarios importantes de la danza de la muerte es que a final de la Edad Media hubo un poema muy célebre en la literatura hispana que fue Las coplas a la muerte de su padre por Jorge Manrique. Esta era una literatura que se le llamaba elegía y estaba compuesta por una pérdida como la muerte de un ser querido. Esta literatura fue conocida en la Edad Medieval y fue compuesta por el poeta cortesano Jorge Manrique. Como se decía anteriormente en la diapositiva anterior, las literaturas que se componían o hacían referencia hacia la danza de la muerte, todas emitían el dolor que sufrían las personas, los lamentos. Esto era lo más importante que emitían estas literaturas o a lo que más hacían énfasis. Muchas gracias.